¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Los saludamos una noche más desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 12 de enero. La economía nos ha dado hoy un respiro gracias a Portugal y a la Unión Europea. A primera hora de la mañana todo parecía estar dispuesto para una posible rescate de la economía lusa, que dependía de cómo saliera la subasta de deuda prevista para hoy. Finalmente salió bien y la euforia ha contagiado a los mercados, incluida la bolsa española, que ha cerrado con una subida del 5,4%, la mayor desde el mes de mayo, justo después del rescate de Grecia. Es la nota económica del día, que nos permite introducir un programa para el cual hemos convocado a algunos de nuestros economistas de cabecera, que periódicamente nos ayudan a desentrañar las claves de estos momentos turbulentos en los que estamos viviendo. Así que paso ya a presentarles a Jorge González Gurriarán. Muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo Rolatas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Carlos Arias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Lago, muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, decíamos que alivio general en Portugal y también en España, después de que Lisboa consiguiera cerrar con éxito la primera subasta de deuda del año. El éxito de esta operación y los mensajes tranquilizadores de la Unión Europea, que descarta un posible rescate de España o que el rescate de Portugal acabe contagiando a España, ha rebajado la tensión que estábamos viviendo en los últimos días. Finalmente, una buena noticia para Portugal. Después de muchos días de dudas y especulaciones, el país ha colocado hoy 1.200 millones de su deuda pública en el mercado y su rentabilidad ha sido inferior a la que se pagó en la última operación. Así que el gobierno ha podido finalmente respirar aliviado después de una semana que ha sido como mínimo tensa para la economía portuguesa. Todo empezó el fin de semana, cuando varios medios internacionales revelaron las presuntas presiones que estaban ejerciendo Francia y Alemania para que Portugal aceptase el rescate financiero. Estos rumores hicieron disparar los intereses lusos por encima de la barrera psicológica del 7% y la bolsa se resintió con varios días de fuertes caídas. Ayer mismo el Banco de Portugal revisaba a la baja las previsiones de crecimiento para 2011, previendo una recesión del 1,3% del Producto Interior Bruto luso, frente al crecimiento cero previsto en el boletín de otoño. Según estos datos, en el 2011 caerá también el consumo privado, el consumo público y la inversión. Esta mañana la edición alemana de The Financial Times llegó a avanzar que Bruselas ya estaba preparando un plan de rescate para Portugal en caso de que la subasta saliera mal. Se jugaba el todo por el todo y Portugal salió victorioso. Pero esta no será su última batalla. Bueno, Jorge, ¿un desahogo momentáneo, coyuntural o ha desaparecido los nubarrones sobre Portugal? No, para mí me parece que es un desahogo momentáneo, porque incluso Barroso dijo que el año 2011 era un año desafiante, creo que dijo, y doloroso. Lo que no cabe duda es que las expectativas para España eran enormemente pesimistas, porque afecta mucho a la banca española y es un respiro. De ahí viene el rebote del IBEX. Pero en todo caso, yo no creo que Portugal haya superado el hipotético rescate. José Carlos, ¿qué le pasa a Portugal? Bueno, Portugal es un caso claramente distinto de los dos episodios. Este sería como el tercer gran brote, ¿no?, de esta crisis de la deuda soberana que nos viene sacudiendo con fuerza en los últimos meses, desde el mes de abril más o menos, ¿no? El primero fue el caso de Grecia, como se sabe, que tenía un origen muy claro en el falseamiento sistemático que hubo en las cuentas de ese país durante bastante tiempo. Luego vino el caso irlandés, que era un problema en origen diferente, que tenía que ver con la necesidad de rescatar a sus bancos masivamente en su momento y cómo esto repercutió sobre las cuentas públicas. Y el caso de Portugal es diferente. Esto se parece un poco a este famoso cuento la famosa historia de los 10 negritos, ¿no? O sea, ya hay quien está a la espera en el listado. Pero el caso de Portugal es diferente porque, sobre todo, lo que da la impresión que los mercados han estado descontando durante todo este tiempo para la hipotética necesidad de un rescate de Portugal es la falta de crecimiento. País que no crece. Y a propósito de esto, ayer se produjo una noticia francamente mala, y es que el propio Banco de Portugal anuncia que el país va a entrar de nuevo en una recesión bastante significativa. Y este problema de la falta de crecimiento ya se empieza a parecer bastante más al caso español. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy, efectivamente estoy de acuerdo
con Jorge en que es un episodio y que vamos a ver más episodios, pero a mí me parece, yo lo veo con bastante optimismo, porque me parece que anuncia algo que estábamos echando claramente en falta, ¿no? Y es que por fin parece, yo creo que esto ¿por qué se ha producido esto hoy, ¿no? Pues un poco contra la aprensión fuerte que había, tú lo has dicho al principio de la mañana, de lo que iba a ocurrir en esta jornada en esta jornada. Parecía que podía ser bastante complicada, que hoy podíamos estar hablando de cosas de otro tipo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues yo creo que básicamente que por primera vez ha aparecido en el escenario un actor que está dispuesto a afrontar los problemas de fondo, ¿no? Y este actor, o este actor no es otro, o no son otros que los actores políticos. Yo creo que por primera vez, ante lo que es evidencia ya de que este es un paso en el camino hacia un desastre y hacia un abismo, como no se sabe lo que hay detrás del abismo, el abismo financiero podría llegar a ser, lo ha dicho un famoso economista en los últimos días, algo así como, quizás exagerado esto, pero ha dicho, la madre de todas las crisis financieras. No sabemos si tanto, pero en todo caso que hay un elemento de incertidumbre enorme, una cosa que mete mucho miedo, pues da la impresión de que los gobiernos de los países más importantes comienzan a darse cuenta de que es necesario cortar esto, y esto solamente se corta puesto que no la línea de completar, esto solamente se corta yendo hacia adelante. O sea, la eurozona en este momento está en una situación en que, en mi opinión, no puede mantenerse en el statu quo. O va hacia adelante o va hacia atrás. Hacia atrás hay un abismo. Hacia adelante es completar la unión con mecanismos de unión fiscal, con algo que se parezca a esta propuesta de los eurobonos, etcétera. Bueno, en los últimos días se han avanzado pasos en esa dirección. Yo creo que esto es básicamente lo que explica la reacción de hoy, ¿no? Habla José Carlos de ese abismo. Hoy precisamente se presentó el informe de Riesgos Globales 2011, en el que, entre otras cosas, dice que el mundo no podría resistir otra crisis global como la que estamos viviendo. Manuel. Sí, eu estou de acordo cos teus análises, pero lle falla unha palabra, que é a especulación, a esos análises, non? Quero decir, hoxe as accións dos grandes bancos españoles subiron o 10%. Eso son miles de millóns de euros. Eso non ten nada que ver con ningún valor fundamental, nin da economía española, nin da solvencia da banca do BBV, do Banco de Santander, nada que ver. Eso é a constatación dos movimentos especulativos, moitos deles operacións a corto plazo, baixistas, feitas contra a evolución do valor do BBV e do Santander, que se teñen que desfacer a corto plazo e que provocan estos enormes movimentos, non? Segundo, claro, plan de rescate portugués. O que emitiu Portugal foron 1.200 millóns de euros, non? O Fondo Europeo da Estabilidade Financiera, o Mecanismo Europeo da Estabilidade Financiera, son dous, teñen unha dotación de 750.000 millóns de euros. Que é 1.200 millóns de euros de emisión de débeda portuguesa, que parece que nos salva do abismo. Pois non quero facer a conta de cabeza, pero que menos de 1% do que é o total dos recursos que Europa ten postos teóricamente para actuar nestas veces de crisis. Que ocurriu hoxe? Pois é moi difícil de saber. Quero decir, os 1.200 millóns de euros que colocou Portugal son mercados polo Banco Central Europeo, polo Mecanismo de Estabilidade Europea, directamente a través de intermediarios. Quer dizer, aquí hai un montón de operacións complexas, non? Eu creo que todos... En todo caso, o que planteabas, José Carlos, me parece o máis importante, non? Existe unha debilidade real nas economías dos países periféricos de Europa e na propia Unión Europea. Existe unha debilidade na arquitectura financiera da construción da Unión Europea. Existe. E esas debilidades ou grietas están sendo aproveitadas por fondos de inversión claramente especulativos, non? Que se concentran, que actúan en manada e que están atacando a esos países débiles, a esas fichas dos 10 negritos que van caendo unha detrás de outra, non? Nese sentido, nada está salvado.
porque isto é unha batalla máis dentro dese proceso dos especuladores contra, non dos mercados, dos especuladores contra as institucións europeas, os países máis débiles, e que todo vai depender de si de verdade Europa dase de conta, a Unión Europea, Merkel e Sarkozy dase de conta de que podemos ir cara ao abismo e deciden actuar. Si con 1.200 millóns de euros se salva temporalmente a crisis portuguesa, pues temos un mecanismo de intervención de 750.000 millóns de euros. Cal é o problema? Ricardo, primera intervención. Yo tengo que intervenir desde el punto de vista de un jurista. Yo no soy economista, soy jurista. Y los juristas tenemos una máxima, es decir, a mí dame hechos y yo te aplico el derecho. ¿Yo qué estoy viendo? Yo estoy viendo que las fichas de los 10 negritos de que habláis, primero ha caído Grecia, después ha ido Irlanda, después ha ido Portugal, va a ir España. Aún no, Portugal aún no. Se está hablando, está en el punto de mira. ¿Se acabará poniendo a España en el punto de mira? Mi olfato dice que sí, mi olfato como jurista, ya no te digo como economista. El tema que comentabas de que no se puede soportar una nueva crisis. Hombre, yo personalmente me pregunto si nosotros no tenemos ya una crisis muy profunda que es difícilmente soportable, que se basa en 3 pilares. Primero, se cierran las empresas. Segundo, se rebaja el sueldo de los funcionarios y se están recortando las pensiones. Y con un futuro recorte que están precisamente al día de hoy negociando sindicatos y gobierno. Ya te digo, jurídicamente no me huele bien. Bueno, hablamos del caso de Portugal y de alguna manera de España. La otra cara de la moneda la está presentando Alemania. Ahora me explicaréis las claves de ese crecimiento espectacular que está experimentando la economía germana. Parece contradictorio con lo que está sucediendo en el resto de Europa. Hoy hemos sabido que Alemania ha crecido en el año pasado más que desde que se produjo la caída del muro y la reunificación de las dos Alemanias. Mientras Europa se estanca, Alemania suma. La economía germana registró un crecimiento del 3,6% el pasado año, el récord desde la reunificación del país hace 2 décadas. Una espectacular recuperación teniendo en cuenta que en el 2009 el PIB había registrado una caída del 4,7%. La clave, las exportaciones. Los alemanes se aprovecharon de la demanda de los países emergentes interesados por sus automóviles, sus productos químicos y su maquinaria industrial. De esta forma se alcanzó un crecimiento del 14,2% en las exportaciones. El país, que registra la mayor creación de empleo de la historia, asiste también a un crecimiento del consumo. Subió un 0,5%. Y una cifra más, el sueldo neto de los alemanes aumentó en el 2010 un 3,4%. Otro logro más para un país que el pasado año batió todos los récords. Bueno, a mí me resulta muy llamativo ver estas cifras, teniendo en cuenta de que estamos hablando de esa crisis que está padeciendo Occidente. Resulta que Alemania está mejor que nunca. ¿Por qué, Jorge? Vamos a ver, yo creo que Alemania ha hecho los deberes después de sufrir la reunificación y los ha hecho ya hace bastante tiempo, ¿no? Alemania ha hecho unas reformas estructurales importantísimas en los últimos 10 años. Alemania ha tenido una austeridad en el gasto público modélica. Lamentablemente, yo he visitado muchas veces Berlín y digo lamentablemente, no mi visita, sino el comprobar que Berlín está mucho peor que las aceras que nos están poniendo en Vigo o en La Coruña, ¿no? Entonces, quiero decir, hay una mentalidad, la propia cultura protestante ayuda. Entonces, todo eso unido con un pueblo que suele trabajar en equipo, con un respeto enorme a la formación y al conocimiento, con una importancia muy grande de la innovación y la tecnología. Es una punta de lanza permanente tecnológica en el mundo, un capital humano valiosísimo. Todo eso genera al final resultados. ¿Y cuál es el elemento clave? Evidentemente, las exportaciones. O sea, Alemania tiene una posición competitiva a nivel mundial clarísima. El tema del tipo de cambio del euro, que ha fluctuado, Alemania ha tomado medidas con tiempo para esas fluctuaciones. Alemania no compite en precios, Alemania compite en calidad, en innovación y en tecnología, y es una economía fundamentalmente exportadora. Y luego la localización de empresas alemanas en el exterior, entre otros sitios, en España también y en otros muchos sitios, son empresas
que hoy por hoy se mantienen. En consecuencia, yo creo que el crecimiento de Alemania, un cierre del 3,6%, se habla para el año que viene entre el 3,2 y 3,5%, es perfectamente creíble, es perfectamente aceptable, yo creo que incluso envidiable. Lo que no tengo muy claro es cuál es la postura de Alemania real en relación con la Unión Europea. No lo tengo muy claro. ¿A qué te refieres en concreto? Pues no tengo muy claro en qué medida Alemania está dispuesta a defender seriamente el euro. O sea, no lo tengo claro, y tampoco tengo claro en qué medida Alemania no se está pensando muy seriamente en la Europa de las dos velocidades. No lo tengo claro. Y no tengo claro tampoco en qué medida la banca alemana, que realmente se la está jugando también con España, etcétera, etcétera, pues está preparando algo. No lo sé. Yo, de luego, no deseo ni creo que a corto plazo haya un rescate para España, porque España es más que Grecia, Irlanda y Portugal juntas. Y yo sí creo que, en cambio, puede ocurrir que haya fórmulas no basadas en los 750.000 millones de euros, sino fórmulas mixtas, en donde ya ha sido mixto siempre con el Fondo Monetario Internacional, pero pudiera haber una intervención del Fondo Monetario Internacional sin llegar a un rescate puro y duro en el caso de Portugal, y en consecuencia que España se contenga. Sí, del Fondo Monetario hablaba, creo que un editorial del Financial Times, ¿no?, ayer, de que se pidiera un préstamo preventivo. Hablo de España, ¿no? Un préstamo preventivo. Un préstamo preventivo ya lo han pedido otros países también y no han llegado a utilizar ese fondo. No sé si compartir las sospechas de Jorge. Eu quería decir algo antes de Alemania. Eu creo que Alemania, había un artigo dun economista amigo noso outro día na Voz de Galicia, Albino Prada, que eu creo que era clarificador. Alemania é un modelo, e eu o importaría inmediatamente, porque frente a todas aquelas teorías estúpidas sobre a economía dos servizos, a nova economía, todo aquilo, estos producen. Quer dizer, isto é unha economía industrial, unha economía de altos e de ferro, de altos salarios, de sindicatos poderosos que se sentan nos consellos de administración das empresas, de unha carga, de un sistema impositivo potente, debe estar ahora mismo 15 puntos por IVA, digo, a carga fiscal en Alemania debe estar no 42% do PIB, nós estamos no 30% agora mesmo. Digamos que é un país exemplar nese sentido, exemplar, que se dedica a producir elementos. E eu, como último, había unha afirmación aí, eu creo que o mérito de Alemania non é exactamente, ou principalmente a xeración de emprego agora, a recuperación económica, sino que foi quen de non destruir emprego, de non botar a traballadores para casa no momento da crisis, non? Eso é fundamental. Eso foi o que aquí se defendeu por parte de todos. A reducción de jornada e o modelo alemán. Quero decir, hai unha caída da demanda, frente a esa caída de demanda, en vez de botar fora a todos os traballadores que van para casa, que cobran desemprego, que están desanimados, que logo volver a recuperarlos é complicado, o que se fixo é reducir as horas de traballo, segundo, a caída do nivel de actividade da empresa. E entón a xente, unha parte, pues, das 8 horas, 5:30 cobraba da empresa, as 2:30 cobraba do seguro de desemprego alemán, perdía parte da retribución, a empresa. Ese modelo de non perder o valor fundamental que ten unha empresa, que é o traballo, as persoas que traballan, eso creo que foi o gran exemplo alemán. E parte deste punte ten que ver con esa resposta a crisis dos alemanes. Pero ¿es posible importar ese sistema? ¿O hay unas diferencias, digo, a España? ¿O hay unas diferencias culturales, eso no estructurales? Se improvisa. Claro. O sea, la cuestión es que eso no se improvisa. O sea, está claro que esta crisis a medio-largo plazo le da mucho más duro a aquellos que tenían un modelo de nuestro tipo, digamos, a los países anglosajones y a países como España, que basaron su crecimiento en el acceso a los mercados internacionales de capital, ¿no? Este claramente es el caso español. Y ahora que estamos en una fase de lo que se llama, con esta palabra tan horrorosa, pero que es tan importante que es inevitable repetirla, de desapalancamiento, de pérdida de peso específico de estos instrumentos. Primero porque es necesario que esto sea así, porque no podemos vivir toda la vida sobre una
gran bolsa de deuda, pero además porque siempre ha sido así, después de grandes crisis ha habido este tipo de procesos son difíciles de decir, desapalancamiento, ¿no? Pues claro, esto lastra a aquellos cuyo crecimiento se basaba en eso. O sea, siempre si tu economía está acostumbrada a funcionar así, evidentemente la tasa de crecimiento que vas a tener hasta que consigues salir de ese proceso de transición, ¿no? va a estar lastrada por ese hecho. Los alemanes no tienen ese problema. Dicho esto, a ver, yo creo que los alemanes están en este momento en una posición diferente del resto de los países europeos, quizá con la excepción de Holanda, pero no está garantizado que el crecimiento siga a la misma tasa, O sea, no está para nada descartado. No hablo de una vuelta a la recesión, como en el caso portugués, pero no está, o sea, de lo que están hablando en este momento los institutos alemanes es de una moderación, de una desaceleración del crecimiento para este año. ¿Cuál sería malo? Porque efectivamente para el resto es importante que funcione la locomotora alemana. Con respecto, si me permites un momento, al punto importantísimo que decía Jorge, ¿no? De si este punto que es diferente, pero complementa lo anterior, de si los alemanes están o no, digamos, por la labor de salir al paso de un eventual derrumbe de la eurozona, de la Unión Económica y Monetaria, ¿no? Pues yo creo que la sociedad alemana no lo tiene claro. O sea, en la sociedad alemana este es un elemento muy preocupante, que lo dicen las encuestas. La sociedad alemana, en la sociedad alemana se ha instalado con mucha fuerza esta idea de que estos del sur, estos periféricos, que lo único que hacen es, digamos, vivir a nuestra cuenta, ¿no? Se ha instalado con mucha fuerza esto y es difícil de combatir políticamente, pero desde luego a la economía alemana, en mi opinión, le resulta absolutamente vital la supervivencia del Club del Euro, entre otras cosas porque es un mecanismo que funciona de un modo perfecto, ¿no? Nosotros nos hemos endeudado porque ha habido quien nos ha financiado, y nos ha financiado, entre otras cosas, porque tenía capacidad de exportar. ¿Y a quién exportaba? A nosotros. Alemania le ha beneficiado de alguna manera. Le ha beneficiado porque ha multiplicado su capacidad exportadora, que es el motor de su economía. De manera que una ruptura aparte del problema de los bancos que tú señalabas, el problema de los bancos, una quiebra de la eurozona y un problema fuerte de solvencia en España pondría en la picota a los bancos alemanes, y esto está claro que es un inconveniente. Pero esa cultura está afectando a las decisiones de Merkel. Quiero decir, esa idea que subyace culturalmente, no quiero decir que va a tratar de romper la baraja, pero no la puede romper. Sus clientes somos nosotros. Es más, cuando se habla de ayudas de la Unión Europea, siendo contribuyente neto Alemania, etcétera, etcétera, yo siempre digo lo mismo. Eso es una inversión, como una ayuda. O sea, nos han preparado todo esto para poder entrar y para poder vender aquí. Por lo tanto, no nos engañemos. Ahora, la cultura va por ahí, las dos velocidades, esas ideas están. Bueno, déjame introducir un elemento nuevo. Estamos hablando de Alemania, de los beneficios que habría sacado de la situación que se están viviendo en los países periféricos, pero me gustaría poner sobre la mesa también otro país, que es China. En todas estas emisiones de deuda de las que estamos hablando en los últimos tiempos y que tanto nos preocupa, hay normalmente un elemento común, que es China. El gigante asiático tiene la mayor reserva de divisas del mundo, y a esta estrategia de compra de deuda a otros países se ha venido a unir en los últimos tiempos Japón también. Vamos a escuchar un pequeño vídeo en el que se hagan algunas claves, y después me gusta que me explicarais qué beneficios está sacando China de toda esta situación y qué consecuencias podría tener a corto y medio plazo. Ya lo llaman la ofensiva asiática, y es que cada vez más se escucha que China y Japón han llegado para rescatar al viejo continente. Pero hoy en día ya nadie cree en el puro altruismo, así que mejor veamos las cifras. ¿Qué relación tiene la crisis del euro con el continente asiático? La respuesta es la exportación. La pérdida de valor de la moneda común europea desde 2010 ha hecho mella en las exportaciones niponas a Europa, que se encarecen a la vez que se reducen los beneficios de las compañías japonesas que operan en el continente. Pero la teoría no convence a todos, y hay quienes defienden que los asiáticos se están aprovechando de la debilidad europea para controlar la economía y, como consecuencia, ganar el título de primera potencia mundial. Teorías aparte, lo cierto es que China y Japón están decididas a entrar en la economía del viejo continente, y su puerta de entrada es la deuda soberana. Bueno, Ricardo, no sé qué consecuencias puede tener esta presencia tan evidente, permanente y poderosa del gigante asiático de China y también de Japón.
Yo te hablo desde un punto de vista jurídico. Yo cuando escucho a los economistas hablar de cambios de modelo productivo, de compra de deuda, a mí me asusta un poco por las magnitudes. Ten en cuenta que estamos hablando de China y Japón, que están comprando unas cantidades de deuda ingente, cuando hace 2 días se hablaba de que nadie iba a comprar esa deuda. Hombre, yo me pongo como pequeño inversor. A mí me dices, mira, tienes una deuda de un 5, un 6, un 7%, compro la deuda. O sea, la única razón es esa, es decir, que es muy ventajosa. Además, estamos hablando de deuda pública que en principio está garantizada. Primero garantizada por el país que la emite y en segundo lugar, en nuestro caso, garantizado por el Banco Central Europeo. China ahí juega sobre seguro, es decir, compra una deuda y compra deuda muy bien de precio. No sé actualmente cómo se vendió la deuda de Portugal, pero sobre un 6%, a lo mejor estoy equivocado, 6 y pico por ciento, claro. Pero esto tiene consecuencias, o sea, esta irrupción de China en las economías de estos países. Yo lo que creo es, en plan así muy sencillo, yo creo que en este momento China es consciente, junto con Japón, Brasil, la India, un poco Rusia, que son los que están manteniendo un crecimiento de la economía mundial próximo al 4%. Entonces, están creciendo. De hecho, China está creciendo a un ritmo entre el 9 y el 11%. O sea, son los ricos Por otro lado, el mercado de ellos depende de que se sostenga. Y por otro lado, ellos tienen que ganar cuanto más mejor. En consecuencia, tu idea está clarísima. Ellos cogen una deuda bastante solvente, pero que con la prima riesgo país, tanto en el caso de Grecia como de Irlanda, como de Portugal, como de España, etcétera, de incluso Italia, y puede ser Bélgica, se ha disparado totalmente, y en consecuencia están comprando una deuda al 6, al 5, al 7, hasta el 8%. Es un negoción. Y luego hay otro componente, creo yo. Es el tema de la hipotética guerra de divisas. O sea, el yen, el yuan, el dólar, el euro. En este momento estamos asistiendo a políticas muy proteccionistas. Y una forma de manejar, en parte, la guerra de divisas es tener grandes masas de dólares, de euros y, si pueden, de yenes también. Bueno, ahora les preguntaré a José Carlos, tenemos que irnos unos minutos a publicidad. A la vuelta me explicáis el misterio asiático, a ver si lo conseguimos averiguar entre todos. Unos minutos y regresamos en directo aquí en Vía V. Se están forrando. Pasan 15 minutos de las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V. Esta noche hablando de economía, hablábamos de China, de qué va a pasar con China, y quería escuchar las opiniones de José Carlos y de Manuel. ¿Qué va a pasar con China? Bueno, China, para empezar, es una potencia de primer nivel, es la segunda potencia económica del mundo en este momento. Es un dato de la máxima importancia que hemos conocido hace pocos meses, que ha superado a Japón como la segunda economía del mundo. Probablemente, por cierto, el empuje chino y también en menor medida de otros países como estos famosos BRIC, ¿no? Sí. Brasil, estos países emergentes, nos salvaron del mayor de los colapsos hace nada de tiempo. En el primer semestre nos salvaron a la economía mundial del mayor de los colapsos en el primer semestre del año 2009. El caso es que tenemos a un gran poder económico en este momento y además, como tú decías en la presentación, pues a un poder económico con una enorme capacidad de acumular reservas de divisas, ¿no? En este momento, sin duda, es el primer, depositante de divisas en el mundo, y esto le convierte en un actor de primer orden en este juego del que estábamos hablando, ¿no? A mí, de hecho, la verdad es que me ha tranquilizado bastante. Yo, que como todo el mundo estoy preocupado por el futuro de la eurozona, me ha tranquilizado bastante esta visita del líder chino a distintos países europeos. Empezó por España y fue una especie de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Me ha tranquilizado bastante porque creo que es una señal clara de algo que estamos viendo. Esto también puede estar detrás de este cambio, quizá lo quiero ver así, pero a lo mejor es algo más que mero voluntarismo. Detrás de este cambio en la percepción de los mercados que hay en este momento. Quiero decir que
yo creo que lo que está detrás del interés chino en este momento, el interés objetivo de China por adquirir deuda europea, además de que efectivamente el diferencial es atractivo, ¿no? O sea, no hay una perspectiva de que vayan a obtener una pérdida con esto. Precisamente, yo creo que es el interés de diversificar, y esto apunta al último elemento que tú señalabas, ¿no? A la posición de esto en una eventual guerra de divisas, ¿no? Yo creo que los chinos están muy interesados en diversificar la cartera para entendernos, ¿no? Y para esto es fundamental que exista el euro, porque si no, no hay diversificación posible. Si no, todas las divisas serán, o un porcentaje elevadísimo, serán en dólares. Esto no les interesa a los chinos. Yo creo que se han dado cuenta de esto y están actuando en consecuencia. Si esto es cierto, digamos que habría un poder político y económico de gran relevancia en este momento en el mundo respaldando el euro, ¿no? Quizás si esto es cierto, y esto es una percepción reciente, porque de hecho señales de esto lo hemos visto estos días, lo hemos visto por primera vez estos días. Si esto es cierto, quizá esto efectivamente apunta a que digamos las fuerzas que están detrás del mantenimiento del club del euro, de la eurozona, son mayores de las que pensaban. Un apunte. Sí, rápidamente. China empezou sendo a fábrica do mundo, debido ao superávit comercial o fluxo de euros e de dólares que foron a China, que non se gastan dentro do país, pois teñen un enorme nivel de divisas, de cartos, de recursos. Os bancos máis grandes do mundo xa son dous bancos chineses. China pasou nun segundo estadio, non? Como ben decía Xosé Carlos, en ser o banqueiro do mundo. Hoxe China é o banqueiro do mundo, o que aporta os cartos para financiar os déficits fiscais de Estados Unidos, de España, etc., o banqueiro do mundo, pero o que China ten decidido é ser a primeira potencia do mundo. Entón, para pasar de ser un xigante económico a ser a primeira potencia do mundo, necesitas política, necesitas relación. Non pode ser un apestado que se califica como non democrático, que se dubida, e iso no mundo do capital se amaña de varias maneiras. Unha rapidísima son os cartos. Quero dicir, España nunca, xamais votará en ningún comité da ONU contra calquer medida de represalia ou de descalificación do réximen chinés. É evidente, non? China ten tomado esa decisión, eso fai a década pasada. China investiu moitos cartos en África, digamos, a principal potencia mundial en África é China. China xa agotou esa fase e agora está pensando aquí. En América Latina, sí, é certo, e agora está pensando aquí. Neso tenemos que plantear, Xosé Carlos, o único xeito de desbancar a Estados Unidos como gran potencia mundial é que exista un espacio, un terceiro espacio como é a zona euro, que compite. E China está claramente nesa estrategia. Ten os recursos, ten a decisión, ten o tamaño, volverá a ter o seu papel histórico de fai moito tempo de ser a principal potencia mundial. Apasionante el asunto de China, que probablemente daría para un programa monográfico, porque lo que viene por delante supongo que es importante. Bueno, uno de los motivos de la convocatoria de esta noche era que nuestros invitados hicieran de gurús, que se atrevieran, que aventuraran qué va a pasar con determinados asuntos en los próximos meses, asuntos que consideramos que son fundamentales, muchos de ellos en la vida particular de las personas. Uno de ellos, el más importante, el fundamental, ya hemos hablado aquí en esta mesa de esta circunstancia, es el desempleo, el paro, una cota del 20% que muchos consideran inasumible. El propio presidente del gobierno lo reconocía ayer. Así que esta es la situación del desempleo en España. El 2010 no fue un buen año para el empleo ni en el conjunto de España ni en la comunidad gallega. 4,1 millones de personas sin trabajo, de las que más de 237.000 están inscritas en oficinas de empleo de Galicia, son el balance de un año en el que la gallega fue la cuarta comunidad que más población activa perdió. Pasado el efecto Xacobeo, el colectivo de las personas sin empleo adquiere cada vez un carácter más heterogéneo, con cierto peso de los más jóvenes. Ahora queda saber cómo empezó el 2011 en lo que respecta al mercado laboral. El presidente Zapatero, por su parte, ya aventuró que en este año habrá más oportunidades de encontrar empleo. Bueno, Jorge, ¿qué va a pasar con el paro? Vamos a seguir en estos porcentajes, parece que inasumibles por parte de todo el mundo. De luego, como siempre, hay unas enormes contradicciones, ¿no? El presidente del gobierno ha dicho hace muy pocos días, por primera vez, ¿no?, que la crisis es profunda, que la situación es muy seria,
que de esta situación y un crecimiento sostenido no saldremos hasta dentro de unos 5 años. Yo creo que esa cifra él nunca la había dicho. Y los presupuestos generales del Estado prevén crecimiento del desempleo. O sea, prevén, creo que es media décima, si no recuerdo mal. Lo que está claro es que el crecimiento de la economía española se ha establecido, o se piensa, al año 2011, en el 1,3% del PIB, también según los presupuestos, pero cualquier experto le da una previsión optimista entre el 0,4 y el 0,7% del PIB. Con esos valores de crecimiento no es posible crear empleo. Por otra parte, en el caso de España, también se habla ahora de Galicia, pero en el caso de España, el gran problema es que ese desempleo está llegando a agotar la pensión de desempleo. Los 426 euros también se retiran. Entonces, ¿esto qué puede producir? ¿O qué tiene que hacer la gente? ¿Dónde se emplea la gente? ¿No? Entonces, en ese momento hay que empezar ya a pensar seriamente en esa chinita que tenemos en los países emergentes europeos, por supuesto en los BRIC, etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, el consejo que daría es el desempleado que se marche, que piense en trabajar en cualquier cosa, mientras tenga que estar aquí, que estudie idiomas muy a fondo, que se deje de máster y todas esas cosas, y desde luego el que esté preparado que se marche. Ricardo. Yo no quiero ser tan pesimista. A mí me preocupa una cosa esencialmente, y es intentar arreglar las cosas. No se puede matar moscas a cañonazos. Fíjate, hubo una primera reforma laboral en junio de este año, una posterior más profunda en septiembre. Una de las finalidades de la reforma era precisamente la de rebajar la tasa de desempleo. Sí, bueno, ya se reconoció incluso en ese proceso que no iba a crear empleo. No, es más, incluso al día de hoy leo que los sindicatos lo que están pretendiendo es incluso volver al modelo de relaciones laborales anterior a la reforma. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la reforma no funciona. Una cosa relacionada con Alemania. Merkel en su momento, cuando hizo la modificación de la normativa alemana que se produjo en el año 2007 y se modificó las pensiones, posteriormente dijo que había 2 materias irrenunciables en materia de gasto: educación, investigación. Esas eran irrenunciables y nosotros tenemos que pasar por eso. Es decir, un país se construye a través de educación, a través de investigación, a través de desarrollo y a través de innovación, y es lo que tenemos que hacer. Y piano piano se va lontano, es decir, hay que hacerlo de manera pausada y con consenso, porque leo que el presidente del gobierno ha dicho que reformas incluso, que no consenso. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que lo más importante es un consenso, pero un consenso de verdad, con todas las fuerzas políticas y con todos los agentes sociales, y que de verdad se impliquen en esa reforma, y una reforma profunda. Además, estamos en el momento preciso para hacerlo. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno nadie va a decir no te has equivocado. No, mira, tal como estamos, lo que hay que hacer es reformar ya, pero una forma profunda, consciente del mercado laboral, del mercado financiero, una reforma importante. Manolo, ¿va a seguir subiendo el paro? Coincidimos con Jorge, lo más recomendable es que nos vayamos todos fuera. No. Estoy ironizando. No digo que... Perdón, es un matiz simplemente, porque tú has tocado una cuestión muy importante y es evidente. Es que preparar a la gente para competir, para producir, etcétera, cambiar un modelo de producción, pasar de una economía de peonaje a una economía de valor añadido, requiere una revolución del sistema educativo. Y el sistema educativo en España no ha hecho más que bajar en los últimos 25 años. He estado 45 años en la universidad. Esto hay que reconocerlo. Y ese cambio no se hace en 5 años ni en 10. Evidentemente, piano se va lontano. Yo creo que la clave está en la formación y en la innovación. Y ese matiz de la formación, ese respeto por el conocimiento, no se ha logrado que exista en la sociedad. Y yo creo que ha sido un mal ejemplo por parte de los políticos. Los políticos le han dado la espalda al conocimiento. Sí, eu iba a decir que non parece que no ano 2011 vaya a medrar máis o desemprego, non? Eu creo que esa cifra de entre 4 millóns que di o paro registrado e os 4 millóns e medio que di a EPA
pues que eso va a estar aí, esa tasa de paro do 20% va a estar aí, ¿no? Medrar máis é difícil. Eu creo que a economía española xa leva algúns trimestres sin destruir emprego, non? Xa non destruimos emprego. A destrucción de emprego en España foi singular, eso había que estudiarlo ben. Se concentrou en escasamente 3 trimestres, do último do ano 2008 ata mitade do ano 2009, non? En 9 meses perderonse 1,5 millón dos 2 millóns de empregos que se foron na crisis. Están todos moi concentrados na construcción e nas actividades industriais vinculadas a ela, moi sufrido por persoas con contrato temporal, ¿no? Aí se produxo unha hecatombe no país, e agora digamos que estamos no fondo, pero non... Claro, perdona que te interrumpa, pero Jorge apuntaba una cuestión muy interesante, que es que toda esa gente que está en el paro y que sigue sin encontrar trabajo y que está recibiendo las prestaciones correspondientes, van a dejar de recibirlas en un momento determinado. Es decir, la situación hacia dónde va, porque aunque no se siga destruyendo empleo... Sí, efectivamente, eu iba cara aí, non? Quer dizer que nós temos ahora mismo ese gravísimo problema. Eu non creo que se vaya a destruir máis emprego, non se vai crear emprego, pues, España pode crear, pues, imagínate, vai ben, se crean 100.000, 120.000, imagínate, vai moi ben. Con mucha suerte. 120.000. Imagínate que no ano 2012 vai mellor e se crean 300.000. Bueno, estamos falando de 4 millóns e medio de desempregados, un país que se vai moi ben, crea 400.000 empregos. Bueno, aí hai un problema enorme. Grave. Eso hai unha palabrexa, igual que aquí te utilizabas antes, de cronificación, o sea, de que as persoas que perderon o seu posto de traballo na construcción e outro tipo de actividades de baixo valor engadido no final do 2008 e no 2009, que se queden aí. E eu creo que eso obliga un xiro, non? Esta reforma laboral que fixo o goberno, estou totalmente de acordo con Lon, non pode ser de outro xeito, non sirve para eso. O goberno tiña que ser quen de combinar un obxectivo, o único que ten a ministra de Economía na cabeza, que é o déficit público, eso é o único elemento que ten, e meter na cabeza o outro elemento, que é o desemprego e as persoas desempregadas, non? E eu creo que eso ten que servir para dúas cousas. Primeiro, asegurar a súa prestación. Agora, digamos que unha parte, é certo que ahora mesmo a tasa de protección aos desempregados en España é a máis alta da nosa historia. O 75% das persoas en paro que traballaron antes cobran prestación por desemprego a día de hoxe. Traballaron antes, sí, os novos que nova. Sí, a tasa calcúlase cos que cobran prestacións e os que traballaron antes, non? E eso, en fin, eso hai que mantelo, non? E o segundo é diseñar políticas de emprego directas que vayan hacia esos colectivos. Unha reforma laboral nova ou iniciativas novas de políticas activas de emprego ten que concentrarse neste elemento. O sea, que facemos que as persoas que teñen 2 anos en desemprego, que teñen máis de 40 anos, que teñen un tipo de formación determinada? Aí hai que actuar. A mí me provoca mucha curiosidad, de verdad, averiguar qué va a pasar. O sea, si es posible sostener una cierta paz social, digamos, en esta situación. Unha última idea. Eu creo que un dos elementos de reducción do desemprego, o desemprego é unha variable dependente, quero decir que está a poboación que quere traballar, os que traballan, e a diferencia é o paro. O paro vais a achatar porque a variable das libas, persoas que queren traballar, españois nativos, migrantes, españois nativos que queren traballar e migrantes que están aquí traballando, eso vai baixar, a poboación activa vai baixar. Vai baixar en España, claramente, e eso, digamos que achatará. Pero va a bajar por qué? Por desánimo, por xente que abandona. Se llama aquellos que quieren trabajar entre los 16 y 65. Ahora, hay un matiz, solamente es que no hemos hablado del, hombre, por dar un mensaje positivo. Yo creo que una medida fundamental es potenciar el autoempleo, el emprendimiento. Y en este momento en donde nos hemos volcado a ayudar al sistema financiero, como sea, hay que facilitar las cosas para que la gente joven, sobre todo, puedan crear su mini empresa.
Pero vamos, es que crear un autoempleo hoy es posible, sobre todo en temas vinculados al ocio, a la salud. Hay un montón de cosas en donde, de servicios sobre todo, en donde son intensivas en mano de obra, son vinculadas a la cultura y donde realmente lo que hace falta es un capital. José Carlos. A ver, yo con respecto a la pregunta tuya inicial, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con Manolo. A lo que vamos es a una especie de estabilización en niveles altísimos, ¿no? En niveles de en torno al 19, 20%. Es cierto que todos los estudios indican que con una tasa de crecimiento menor del 2% en España no se crea empleo, ¿no? Y no va a haber tasas no sabemos, hay muchos elementos de incertidumbre de cuál va a ser la tasa de crecimiento este año. Yo creo, no dejo de creerme, a diferencia de ti, no dejo de creerme la tasa me parece bastante realista, pero con 1,3% de crecimiento no hay creación de empleo, ¿no? Ahora, dicho esto, este no es un problema nuevo en la economía ni en la sociedad española, este es un problema crónico de la sociedad española, porque aquí siempre tenemos más paro que nuestros vecinos y que los países de nuestro entorno, los países con los que competimos. Esto cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Ahora mucho más, porque ahora más o menos doblamos lo de nuestro entorno. Pero también cuando llevábamos ya varios años en que España iba bien, es que entonces fue cuando bajamos de la tasa fatídica del 10%, del 10% de desempleo al cual han llegado los norteamericanos, lo han tocado y ha habido una especie de enorme sentimiento de catástrofe nacional, ¿no? Bueno, nosotros cuando las cosas iban muy bien conseguimos bajar del 10%, ¿no? Lo que quiero decir es que esto de alguna manera indica que estamos ante un problema estructural, ¿no? Y que es necesario atajarlo no con medidas coyunturales, sino de un modo estructural. Y para eso, Manolo, hoy me ha encantado, me parece que es una novedad interesante, no sé hasta dónde va a ir, pero por primera vez yo creo que hoy Toxo, creo que ha sido Toxo el que ha hecho una propuesta que va en la línea de lo que estamos insistiendo hoy aquí, la necesidad que habéis insistido vosotros, ¿no? De avanzar en las reformas por la vía del consenso. Yo creo que es una cosa totalmente necesaria. Y yo creo que si el presidente del gobierno, yo creo que está totalmente convencido de lo mismo. El problema es que si dice, ¿por qué dice que avanzaremos con o sin consenso? Y este es el otro factor que creo que distorsiona mucho todo esto, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, pues porque lo dice para ser observado como una señal que sea observada por los famosos mercados y por el momento en el que estamos. Y en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, en que este sea el momento. Esto probablemente haya que hacerlo, pero es el peor momento. Estas cosas hay que hacerlas como los alemanes. Estoy de acuerdo contigo, como los alemanes en los momentos de crecimiento. Ahora es muchísimo más difícil. Pero yo creo que esta idea de Toxo, esto tiene que avanzar porque el momento está claro que es excepcional. Esto es mucho más difícil porque políticamente la situación es mucho más complicada que el último gran momento en el que se desarrolló una estrategia extraordinariamente exitosa, como todo el mundo sabe, de este tipo en España, que fue a finales de los años 70, los célebres pactos de la Moncloa, que era otro momento, porque había un entusiasmo por lo público, la aparición de la democracia, todo esto, que ahora no hay una situación de este tipo, es más difícil, y políticamente la situación está mucho más difícil todavía. Por eso me parece del máximo interés que las fuerzas sociales tomen el toro por los cuernos y planteen una cosa de este tipo. Vamos a ver cómo responden las fuerzas políticas. Pero hay un tema especial político también. Estamos en un año electoral. Y eso distorsiona muchas cosas. Porque siempre hay elecciones. No, pero así electoral y gordo, con previsión. Elecciones en todas las autonomías, excepto Cataluña, País Vasco, España y Andalucía. O sea, es un momento fundamental. Elecciones municipales. Y sospecha de adelanto de la gente. Eso crea una obsesión cortoplacista en cualquier político tremenda, y entonces mirar hacia el futuro, luchar por perder cuota de electoral, y estamos también en año preelectoral. Claro. Entonces, de las elecciones generales, yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo que el consenso es la única solución en este momento, pero probablemente el consenso exige o va a requerir el sacrificio de alguna persona. Esa se está sacrificando, por cierto, esa persona. No, el sacrificio de verdad.
A ver, poned aquí nombres. ¿De quién estáis hablando? El presidente del gobierno. Vale. Ya lo dijo él, ¿no? Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Zapatero está inmolando. Inmolándose. Digamos que ahora mismo, a pata que... pero inmolándose antes, o sea, fulminado. Non, pero digo, Zapatero o presidente de goberno, que eu creo que, en fin, que mete o seu partido nun lío. Eu creo que Zapatero non se está deixando influir polos varóns territoriais, por exemplo, que lle están dicindo non fagas a reforma das pensións 2 meses antes que vayamos a votar, que é unha locura, non? Zapatero ten decidido facer ese programa de reformas, non? Porque el quere ganar tempo, facelas xa, para que ter esa oportunidade de que haxa unha recuperación e que no primeiro trimestre do ano 2012 pois España teña un déficit público equilibrado, etc. Non ese é o xogo, non está disposto a ceder ás presións. Bueno, vamos a seguir avanzando. Les pedía una predicción de qué va a suceder con el paro, y hay otro asunto del que ya hemos hablado en esta mesa, que tiene que ver con un posible rescate de la economía española. Alguno de los presentes manifestó ya sus dudas de que esta circunstancia se produzca, e incluso hoy la propia Unión Europea aseguró que aunque se produjera un rescate de Portugal, no tenía por qué producirse uno de España. Vamos a conocer algunas claves de esta posibilidad. Tras meses de dudas que incluso han generado la sensación de una velada amenaza de intervención, España encara el 2011 tras varias reformas estructurales en distintos ámbitos que no evitan la desconfianza de los mercados ante la solvencia española. No parece que ayude mucho la situación de Portugal. A las puertas del rescate europeo, los vínculos económicos del país luso con España podrían propiciar un efecto contagio. Sobre todo porque en la lista de posibles rescates, el español está detrás del portugués. Desde Bruselas, esta es una opción que se descarta, pero algunos expertos la mantienen, ya que una vez intervenido Portugal, la economía española sería la primera en recibir la presión de los mercados. Bueno, apuntaba aquí Manolo con la posibilidad de hacer una porra con fechas concretas, no os voy a pedir tanto, pero Jorge, ¿se va a rescatar la economía española o no? Me es muy difícil expresar algo sobre esto porque confundo lo que me dice la razón con lo que deseo. Yo creo que entre lo que se ha hablado antes de China, el gran problema de la economía española es que somos un país que tenemos una deuda entre público y privada superior casi a 2,5 billones de euros, ¿no? Y la refinanciación de esa deuda es un círculo vicioso, porque con la prima de riesgo del país está subiendo muchísimo el tipo de interés a la cual tenemos que colocarlo, con lo cual eso más el paro nos da un peso de gasto por intereses y por desempleo enorme. Entonces, ante esta situación, yo creo que es que España, si no tiene rescate, es fundamentalmente porque supondría la puntilla para el euro. O sea, yo quiero creer que es porque Europa no se lo puede permitir. No se lo puede permitir. Entonces, por otro lado, el perjuicio, igual que el rescate de Portugal puede producir un problema muy serio en la banca española, el rescate de España produce sin duda alguna problemas muy serios en la banca, sobre todo alemana. Claro. Entonces, yo en ese terreno casi creo que no se va a producir. Por otro lado, se ha iniciado ahora una campaña de marketing, creo que la ministra Salgado y el secretario de Estado de Economía vuelven otra vez a dar una vuelta por ahí para en fin, incrementar la confianza y reducir la falta de credibilidad en España, ¿no? Y en ese terreno, yo creo que en ese terreno es quizás en el único en el cual el presidente del gobierno, pues en fin, a lo mejor consigue que le empiecen a creer. Yo creo que efectivamente que lo que está haciendo para llegar a algún que la jubilación se va a producir son elementos cara a la galería, ¿no? Entonces, en ese terreno se va a producir el rescate de España. Espero que no a corto plazo, y si se produce, yo creo que no sería un rescate, sería otra cosa. Ricardo. Yo estoy con él. Y lo que estábamos hablando de las medidas del presidente van encaminadas hacia ahí. Es decir, yo creo que Zapatero es como el niño que llega con sus notas a casa y todos suspensos. Y la madre le dice, como no apruebes te quedas sin vacaciones. Yo creo que está haciendo precisamente eso. Es decir, las medidas que está tomando van encaminadas a eliminar el rescate. Primero modificó el mercado laboral, intentó reducir el déficit con medidas como la reducción del sueldo de los funcionarios, entre los que me incluyo, y la rebaja de las pensiones, y ahora va a modificar
la seguridad social. Son las medidas que le están pidiendo desde Europa. Los organismos internacionales igualmente, es decir, los fondos de inversión, los fondos... Está haciendo eso, está intentando llegar con buenas notas al final del curso para decir, no me intervengáis, no me rescatéis porque he cumplido, he aprobado y he cumplido con lo que me habéis dicho, he hecho los deberes. José Carlos, rápido, que tenemos muchas cosas sobre Yo creo que el elemento fundamental que pesa aquí es el famoso demasiado grande para dejarlo caer, ¿no? Yo creo que un rescate a España pone en la picota absolutamente el euro y el riesgo y los riesgos que lleva aparejado todo eso, pues va a hacer que al final, creo yo, eso no va a ocurrir. Ahora, los problemas que están detrás de la posibilidad de un rescate no son, este es una derivada del asunto, creo que de la máxima importancia, y que está siendo generalmente mal observada. No es para nada un problema de la economía pública en España, porque ciertamente uno de los pocos datos realmente virtuosos que hay en la economía española es precisamente la deuda pública. Y el ajuste del déficit, el déficit del año pasado fue muy elevado, pero efectivamente el ritmo de reducción es de los mayores de Europa, ¿no? O sea que los datos son realmente, todos los datos relativos al sector público en relación con lo que puede interesar a los mercados no pueden ser más favorables. El problema que tenemos es de deuda privada, y en ese sentido yo creo que es absolutamente vital lo que ocurra con la parte más sensible del sistema financiero español, que son las cajas de ahorros. No tanto los bancos como las cajas de ahorros. Yo creo que es el elemento central que va a determinar el que la cosa avance por un sentido u otro. Yo desde luego en la porra digo que no habrá rescate. Eu digo que probablemente non, que non hai ningún elemento real da economía española, moito menos das finanzas públicas, que justifiquen eso que se chama un plan de rescate, e que únicamente vai depender da vontade dos bancos alemáns e franceses, non? O digo sintéticamente, un plan de rescate é unha estafa para un país, porque en realidad o que supón é que a Unión Europea lle dá cartos, lle presta cartos a un precio elevadísimo, 6% a Irlanda, para que o Estado rescatado, entre aspas, pues teña o doble de deuda e colle unha parte desa débeda e ella pague aos bancos alemáns e franceses que lle prestaron os cartos. Un sistema perverso. Que digo, que se rescata non é a Irlanda, sino os bancos alemáns e británicos que lle prestaron cartos aos bancos irlandeses, non? Eu creo que o risco a que os bancos alemáns e franceses enfrentan si forzan a máquina lles fará esperar a que, digamos, que os bonos españoles venzan e os pagarés das entidades financieras venzan no seu momento e cobrarlos nese. Bueno, algo salvo también, entiendo, deduzco que alguna respuesta va a ir por ese camino. Otro de los retos que planteábamos a los invitados era el euro. ¿Qué va a pasar con el euro? Se ha hablado del posible riesgo de desaparición de la moneda única, de que algunos países abandonaran este entorno de la moneda única. Escuchamos este vídeo y preguntamos a nuestros expertos. El euro, la moneda única, el símbolo del proyecto europeo, ha sufrido numerosos altibajos desde su puesta en circulación. En la práctica cotidiana, su llegada a las carteras de los ciudadanos de a pie coincidió con un incremento de precios que ha puesto siempre a la tan española peseta en el foco de la nostalgia colectiva. Pero al margen de las cuestiones domésticas, la crisis ha puesto al euro en serios apuros, y es que la estabilidad financiera de la eurozona, amenazada por las intervenciones a países miembros, repercute en el valor de nuestra moneda, que se ha visto en ocasiones vapuleada por el dólar. Este miércoles el euro sube débilmente y se negocia a $1,3. Jorge, ¿qué pasa con el euro? Permíteme decir una cosa muy breve de lo último que os he dicho por aquí, que es el tema de las cajas de ahorros. Yo estoy absolutamente convencido de que es el talón de Aquiles de la economía española en este momento. El tema del FROB me recuerda al tema de la deuda soberana, porque claro, devolver al 7 y pico % es tremendo, y yo creo que vamos a asistir en brevísimo plazo a la bancarización de las cajas de ahorros enormemente. La Caixa, yo creo que antes de 3 meses es un banco. O sea, además el propio presidente del gobierno ha dicho que hace falta capital privado para las cajas de ahorros. O sea, no hay posibilidad ninguna de salvarlas por el camino del fraude. Y ahora el tema del euro. El euro está en la guerra de divisas, evidentemente. El euro ha oscilado
desde valores, yo lo he recordado, a 0,80 y tantos dólares, ha llegado a 1,60 y tantos. Eso nos salvó del problema de la enorme subida del petróleo cuando llegó a $150 el barril. Ha vuelto a bajar a 1,20 este verano, a 1,20 y tantos, ahora llegó a 1,37, ahora está a 1,29. Primero, veo un euro muy oscilante, pero aunque dije al principio de esta mesa hoy que peligraba el euro no va a caer. Estoy absolutamente convencido de que el euro no va a caer, y antes se decía muy bien, por cierto, que los chinos lo tienen también muy claro, y es verdad, es quizás uno de los respaldos mayores que hoy puede tener el euro. Paradójico, ¿no? Que la garantía del euro sean los chinos. Ricardo. Yo coincido plenamente con él. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando creamos el euro pensábamos que, creo, inocentemente, que íbamos a poder dominar perfectamente la fluctuación del euro frente a otras monedas como el yen, el dólar, etcétera, etcétera. A la vista está que no. Estamos en una economía globalizada. Recientemente se ha hablado de la guerra de divisas, y por lo que yo sé, la guerra de divisas, los dos interlocutores principales fueron, por un lado, Obama y por el otro el presidente chino. Fueron los que se reunieron para discutir sobre esa guerra. ¿Alemania y Francia tuvieron algo que decir? Poco tienen que decir. Precisamente lo que hacen países como China, Estados Unidos, es jugar con nuestra moneda. Ese es el riesgo de una economía globalizada, precisamente. Casi en plan porra, José Carlos. No, yo, todas las cosas que he estado diciendo aquí esta noche, pues yo creo que se deduce que yo no creo que vaya a caer el euro, pero el euro tiene desde el principio un desequilibrio y un error profundo una debilidad y un error profundo de concepción, que esto se sabía, pero no se destacaba lo suficiente, pero ahora la realidad nos lo ha puesto delante de los ojos para quien no supiera verlo, ¿no? Que es el que hemos llevado hasta el final la política monetaria, hasta el final, ¿no? La política cambiaria, tenemos una única moneda, un único objetivo de inflación, una única política monetaria, pero tenemos no sé cuántas políticas fiscales, ¿no? Y esto es una cosa, un elemento de inconsistencia que ahora estamos viendo que no se puede mantener por mucho tiempo. Por eso yo decía que si no vamos hacia atrás, a partir de este punto hay que ir hacia adelante. Eu brevemente estou totalmente de acordo con Carlos. Eu creo que o euro sale reforzado esta crisis porque vai ser obligatorio corregir os desequilibrios que todo o mundo os dixo cando naceu a moneda única, sin política fiscal, sin tesoro europeo común. Ya que no por las buenas, será por las malas, ¿no? Sí, solamente un pequeño apunte. Yo creo que un elemento muy importante para reforzar todo esto que estamos diciendo sería la constitución de eurobonos, ¿no? O sea, que una parte muy importante. Esto, el gobierno alemán, básicamente, y luego con el apoyo de Sarkozy, se opuso a esto, ¿no? Sin embargo, hay una novedad importante, que a eso me refería yo al principio de todo, que es el que acerca, no es la propuesta de crear eurobonos, pero sí acerca un poco a esa idea el hecho de convertir el fondo en un elemento de aval de la deuda de la deuda soberana de cada uno de los países del miembro. No son eurobonos, pero ya se va acercando a eso. Bueno, una última cuestión que queríamos saber qué opinan nuestros invitados, que tiene que ver con lo que se supone fue uno de los principales problemas de la economía española. Estamos hablando del ladrillo. ¿Qué va a pasar con el sector inmobiliario en los próximos meses? El ladrillo dejó de ser una inversión segura y se convirtió en un lastre, primero para particulares y luego para entidades bancarias, dejando tras de sí un reguero de pisos sin vender y obras pendientes de finalizarse. El de la construcción fue el primer sector que notó el impacto de la crisis. Si no hay ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, hay problemas con los pagos. Si no hay liquidez, no se puede mantener una empresa. Pero es que sin nada de todo esto llega el paro. Tras los tiempos del boom del ladrillo y de los precios desorbitados, el coste de la vivienda libre ha caído un 18% en los últimos 3 años, situándose en los niveles del 2005. Bueno, seguimos un poco el turno. Jorge, ¿qué va a pasar con el sector inmobiliario? Pues que yo creo que durante este año seguirán bajando los precios. O sea, claramente, por varios motivos. Primero, hay una caída de la demanda en términos y de la capacidad de compra, tanto por el desempleo como por la subida del IVA, como por todos los problemas asociados a las medidas que se están tomando. Segundo,
porque se han anulado prácticamente o se han limitado muchísimo las ayudas a la adquisición de primera vivienda, y por otra parte porque hay todavía un stock importante de viviendas. Entonces, ¿cómo será esto en el caso de Galicia? En Galicia no es tan grande el tema del stock, pero lo que ocurre es que a nivel global las entidades financieras que están en toda España y en parte del extranjero tienen muchísimos préstamos hipotecarios y en consecuencia, sin duda alguna, por todo lo que dije antes, va a seguir creciendo la morosidad y forzosamente los activos de los bancos inmobiliarios tienen que sacarlos al mercado. Por lo tanto, se va a incrementar la oferta y cuando la demanda cae y la oferta sube y además hay un stock, caen los precios. ¿Pero están bajando al ritmo que tendrían que bajar los precios? No han bajado el ritmo que tenían, pero van a bajar mucho más deprisa. Quiero decir, ahora van a bajar mucho más deprisa. Yo lo que creo es que lo bueno no va a bajar deprisa. O sea, lo bueno no. Pero lo normal bajará muy deprisa. La segunda vivienda, por supuesto. Ricardo. Yo estoy de acuerdo con él y me preocupa porque yo quería comprarme un piso en el centro y si lo bueno no baja parece que no va a ser posible. No, y estoy con él precisamente porque hace unos días viendo un programa precisamente en esta cadena, creo recordar, comentaba precisamente un agente inmobiliario que justamente lo que ya has comentado, es decir, lo bueno va a mantener el precio, quizá lo que baje es lo menos bueno, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante para la gente de a pie, es decir, que se ha eliminado el incentivo fiscal a la compra de vivienda. Ahora se incentiva el alquiler, pero no la compra, y yo creo que eso va a acentuar un poco más la bajada de la vivienda. Sí. Pues sí, yo creo que esto es bastante evidente y que un momento muy importante va a ser precisamente, como se señalaba, el momento en el que, sobre todo las cajas de ahorros, apuradas se tienen que soltar, porque tienen que soltar, ¿no? Y esto va a llegar al mercado y yo creo que va a tener un impacto importante sobre los precios, ¿no? Creo que es bastante eso es muy positivo, ¿no? Eso es muy positivo. Bueno, claro, yo lo que decía para comprar la noticia que estamos esperando. Bueno, porque hemos tenido un boom tan raro, tan raro como suelen ser los booms de este tipo. Hemos tenido un boom inmobiliario tan raro que hemos construido más viviendas que nadie, 800.000 viviendas al año, y al mismo tiempo han subido los precios más que en ningún sitio. Contra toda a lógica do capitalismo, hai máis oferta, pero sin embargo os precios suben. Teñen que baixar. Eu creo que o que está atrancando a posibilidade de que a economía española saia para diante, o que está atrancando el tapón, o tapón é a burbulla inmobiliaria e a contaminación, como ben decía Gurriarán, que teñen os activos dos bancos financiando esa burbulla inmobiliaria. Os promotores inmobiliarios, os grandes promotores inmobiliarios se negaron a que os precios baixaran aquí, que o mercado funcionara como en Estados Unidos. A baixada ten que ser do 40 ou do 50%, porque esa foi a suba. O que non tiña sentido que unha familia para mercar unha casa tivera que pedir un préstamo a 30 anos e deixar un dos soldos da familia financiando esa vivenda. En Estados Unidos se está empezando a reactivar, ¿no? Por eso, porque baixou o 40%. As variables de asuste que ben explica Sacho na facultade, na economía de mercado, é o precio da cantidad. Cando non se asusta nos precios, se asustan as cantidades, é evidente. E iso sería unha estupenda noticia, que baixara o precio da vivenda, que a xente pudiera mercar vivendas a precios normais, que os jóvenes pudieran independizarse das súas familias. Eso, en fin, eu creo que sería o mellor que pudiera pasar. Excepto para los que tienen una hipoteca y no compensa ni siquiera la deuda devolviendo el piso. Pero esos son para os que o queren vender, pero para a min, no meu caso, bueno, se rematei de pagar. Pero hai mucha gente en esa situación, gente que non pode pagar la hipoteca e que non le compensa. Si non vas a vender a túa vivenda, o precio de valor de mercado é falso. Digo, é un artificio, non... No, todo el mundo se ha empobrecido. Está claro, su patrimonio ha bajado, está claro. Bueno, sabéis todos mucho de esto de la economía, pero nosotros hemos salido a la calle para preguntarle a unas personas más jóvenes que vosotros qué opinan de la economía. Nos hemos ido a un colegio, como tú, personas como tú, mucho más jóvenes que yo incluso. Nos hemos ido a un colegio para saber si en los niños ha calado esta historia de la crisis. Ellos creen que existe crisis y qué es la crisis. Y nos han contado estas cosas. Yo nunca me he enterado de nada. Me lo contaron mis padres. ¿En la tele? No. Sí. Pues en la radio, en la tele. No. Sí, hombre, en la tele. Por todos los lados. Cuando vamos a comer a mis abuelos. Sí, por ahí en el colegio, que también se comenta bastante. Bueno, en el colegio dice la profe que hay crisis porque no tienen mucho dinero. Que no hay pasta. Que hace falta más dinero. Es que no lo entiendo muy bien. Necesitamos dinero y que no nos dan y cosas así por el estilo. Que mucha gente le están quitando las casas porque no puede pagar. No lo sé. No sé, pues Zapatero.
Pues hombre, el gobierno. Zapatero. ¿Zapatero? Mariano Rajoy. Zapatero. No. Tampoco, no lo sé. El presidente. No. El presidente de Madrid. Tampoco. No. Fue un presidente del gobierno. El presidente de Ferrol. No me acuerdo. El presidente del Partido Popular. Bueno, este último estaba muy bien informado de quién era Mariano Rajoy. Por lo que vemos, la crisis ha calado entre los críos, ¿no? Los críos tienen claro que hay crisis y muchos tienen asumido que la culpa es de Zapatero, o sea que lo tiene claro incluso con las siguientes generaciones. Bueno, vamos a irnos a la primera del periódico de mañana, como hacemos habitualmente a estas horas. Una primera que abre con un asunto que abordamos esta noche aquí: alivio para España al colocar Portugal su deuda sin problemas. Euforia en la bolsa, que subió un 5,4% ayer, su mejor día desde mayo. Bruselas niega que se vaya a intervenir la economía portuguesa, pero pide que se incremente el fondo de rescate. La foto de primera para las graves inundaciones que han tenido lugar en Río de Janeiro, más de 140 muertos por las inundaciones en Río. Y siguen también los problemas en Australia. Destacar un tercer titular: la Xunta tendrá que hacer fijos a 600 contratados en la etapa de Fraga, la mayoría sin oposición. Y finalmente destacar que una sentencia establece que los padres gallegos pueden elegir pediatra en otro centro de salud. Como decía, 4 de los titulares que forman parte de la primera página de la primera edición de La Voz de Galicia de mañana. Estamos a punto de agotar ya nuestro tiempo. Simplemente me gustaría un titular: optimismo o pesimismo para los próximos meses. Manolo. Yo creo que el año 2011 va a ser un año de sangre, sudor y lágrimas. José Carlos. Difícil, un titular tan redondo. Año difícil, pero ¿por qué no esperar que por una vez esta crisis que da tantas sorpresas nos dé alguna sorpresa positiva? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que haya un crecimiento mayor, Jorge, del que estimamos, lo cual podría llegar a ocurrir. Bueno, porque hay señales en algunos elementos de la economía, como la propia dinámica de las exportaciones o la productividad. Hay señales para algún optimismo. Ricardo. Yo también quiero ser y soy optimista, y sobre todo por un dato trascendental, que es la cercanía de las elecciones, tanto las municipales, autonómicas y las presidenciales, porque siempre han dado un cierto empuje a la economía. Por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Estados Unidos, ¿no? Que produjo una revolución la elección de Obama. Lo que pasa es que bueno, fue muy particular esa elección. Claro, pero la gente pues... Creo que la situación en estos momentos precisamente no es ilusionante con el panorama entre los candidatos. Sí, creo que mucha ilusión no transmite. Obama, no aquí, pero quizá los mercados internacionales... Yo lo que creo es que es un año duro, sin duda alguna, pero que el titular podría ser: ante la dificultad tenemos la posibilidad de crear oportunidades. Y además los revulsivos a nivel de elecciones, etcétera, etcétera, son siempre una gran oportunidad. Bueno, pues con las notas positivas de estos 4 mensajes nos quedamos. Nosotros nos despedimos por hoy, regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.